Gracias. Tiene la palabra asambleísta Fernando Torres. Señora presidenta, señores legisladores, los esfuerzos que han hecho varios asambleístas de gobierno para explicar por qué no es obligatoria la medida cautelar de la Comisión Interamericana prácticamente no tienen ningún eco real, porque los dos artículos resolutivos de la resolución que hoy debatimos nada dicen de que se acatan o no las medidas cautelares, nada dicen de la obligatoriedad. El artículo 1 de la resolución simplemente crucifica con nombre y apellido al ministro de Relaciones Exteriores como el responsable de haber adoptado una decisión no señalada en la resolución frente a la medida cautelar. Y a renglón seguido, en el artículo 2 se le exhorta a la Comisión Interamericana para que resuelva medidas cautelares en uso de sus atribuciones y dentro del ámbito de su competencia. Nada sobre acatar o no la medida cautelar, nada sobre la obligatoriedad o no de la medida cautelar. ¿Para qué entonces tanto discurso y tanto esfuerzo intelectual que han hecho algunos asambleístas de gobierno para explicarnos que las medidas cautelares no son obligatorias y no debieron ser acatadas por nuestro país? Ahora entiendo por qué la Asamblea guardó por tanto tiempo silencio frente a la medida cautelar adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dejó que hablaran por la Asamblea el Procurador del Estado, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el secretario jurídico de la Presidencia de la República y algunos otros funcionarios. Hoy que la Asamblea debía formal y oficialmente, por lo menos, pronunciarse sobre la medida cautelar, en el proyecto de resolución que estamos debatiendo no lo hace. Es por consiguiente la resolución que debatimos indudablemente tibia y sirve prácticamente para que puedan lavarse las manos los legisladores que la van a aprobar cuando en su momento, que no será el día de mañana, cuando en su momento tengan que identificarse a aquellos que tomaron la resolución negándole prácticamente a un asambleísta el que pueda beneficiarse de una medida cautelar. Las leyes que aprobamos nosotros en esta asamblea, cuando entran en vigencia después de haberse publicado en el registro oficial, son obligatorias. Pero resulta que algunos ciudadanos o algunos destinatarios de las leyes las incumplen. Por el hecho de incumplirlas, no acatarlas, podemos nosotros, como asambleístas, ¿puede la asamblea establecer ya una sanción? No, hay un proceso y son finalmente los jueces, unas veces administrativos y otros de derecho, los que señalan si efectivamente el ciudadano o el destinatario de la ley no la acató o no la cumplió. En el caso que nos ocupa de la medida cautelar, que por su naturaleza y por su forma no es igual a una ley, ocurre algo parecido. Podemos nosotros, en este caso, como destinatarios de buena parte de la medida cautelar, decir no la acatamos. ¿Puede el gobierno decir que no la acata? Claro que puede, y de hecho no la ha acatado, pero ello no significa que por tomar esa decisión la medida deja de ser obligatoria y nada ocurre, porque de activarse un proceso serio, independiente, en la Corte Constitucional en virtud de una acción de incumplimiento, bien podría la Corte Constitucional ecuatoriana, de manera milagrosa y haciendo un homenaje a una verdadera independencia, señalar que no se cumplió por parte del Estado ecuatoriano la cautelar y vendrían responsabilidades, tendrían que reparar aquellos que no la acataron. Pero si no es la Corte Constitucional ecuatoriana, sino la Corte Interamericana de Derechos Humanos, algún día, 6 meses, 1 año, 1 semana, 3 años, 4 años, la que resuelve si la medida cautelar de la comisión fue o no acatada, allí tendrán que asumir sus responsabilidades aquellos que hoy dicen no acatamos la medida y por lo tanto
permitimos que se consumara una vulneración a los derechos del asambleísta Jiménez. Tan sencillo como esto. De allí la importancia que esta mañana y tarde la Asamblea sea categórica y en la resolución diga acato o no acato la medida cautelar. No puede mantener los artículos 1 y 2 en la forma en la que se encuentran redactados, porque la Asamblea, de aprobar esta resolución, estaría titubeando, estaría entrando en el ámbito pantanoso de la inseguridad, no querer pronunciarse de manera categórica sobre si acata o no la medida cautelar. Me dirán algunos, es que la medida cautelar no está dirigida a la Asamblea, es que la medida cautelar está dirigida solamente a los jueces que tomaron la decisión o en términos abstractos al Estado. Y como ya se ha pronunciado el Estado por intermedio del ministro de Relaciones Exteriores, la Asamblea sobre este punto nada tiene que decir. Perdónenme, no es así. Si ustedes leen detenidamente la medida cautelar, van a encontrar que está dirigida también a la Asamblea. ¿Cuántas veces se habla en la medida cautelar del peligro que revisten los derechos políticos de Clever Jiménez el momento en que pueda perder su investidura? Allí no tiene que pronunciarse ni siquiera el procurador del Estado, la Asamblea. Es una obligación ineludible entonces que esta mañana y tarde esta le diga al Ecuador y al sistema interamericano de derechos humanos si acata o no la medida cautelar. En los considerandos, indudablemente, uno encuentra una falta de motivación. Se incumple con el artículo 76 de la Constitución que obliga a los poderes públicos a motivar lo que se dice. ¿Para qué se refieren a la sentencia del 14 de enero del 2013, cuando a finales de enero del 2014, Clever Jiménez solicitó la ampliación y aclaración de la sentencia y posteriormente hubo una resolución? Si se quiere referir precisamente a la sentencia de la Corte Nacional de Justicia, debe referirse esta Asamblea a cada uno de los actos que componen el conjunto de la resolución de la Corte Nacional de Justicia para saber, entre otras cosas, cuándo, a criterio de esta Asamblea, se pudo haber ejecutoriado la sentencia. Es una mención completamente parcial cuando dice la sentencia del 14 de enero del 2014. No es así. Luego, en el segundo considerando, ¿para qué se refieren al supuesto golpe de Estado del 30S? Si la propia Comisión Interamericana, en la medida cautelar, excluye el análisis fáctico de lo que ocurrió el 30 de septiembre. Es un error de esta Asamblea referirse a un tema que la Comisión inteligentemente lo ha eludido. Que el asambleísta Jiménez haya utilizado lo que ocurrió el 30 de septiembre para presentar en ejercicio de sus funciones la denuncia es otra cosa, pero ese tema no se discute en esta resolución. Es un error gravísimo de bulto el que hablen del 30S como un golpe de Estado que no llegó a consumarse, cuando la Comisión nada dice de ello. Y luego, el análisis sobre lo que puede y no puede hacer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Que la Comisión tomó su decisión fundamentándose en un reglamento, es cierto, pero la obligatoriedad de las decisiones de la Comisión nacen de otra interpretación. Tiene un minuto, asambleísta. La Corte Interamericana, señora Presidenta, en sentencias relacionadas con injuria judicial, siempre ha dicho que no se puede enviar a la cárcel ni sancionar con pena privativa de la libertad a quien que ha cometido ese tipo de injuria contra un funcionario público. Véase el caso Herrera Ulloa. En ese contexto, entonces, la medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sí es obligatoria, porque con toda esa jurisprudencia de la Corte, que forma parte del bloque de constitucionalidad en el país, lo que nos está diciendo la Comisión es que, coherente con esa jurisprudencia, enviar a la cárcel a un legislador por injuria judicial viola los precedentes de la Corte y coloca sus derechos en especial peligro
inclusive de que estos no puedan jamás ser efectivamente reparados. Les invito, señora presidenta y señores asambleístas, a que por lo menos modifiquen esta resolución y sean categóricos. ¿Acatan o no acatan? Y el día que corresponda, cada uno asuma sus responsabilidades. En esa ocasión sí, ojalá precautelando la inmunidad parlamentaria. Si se quiere enjuiciar a un legislador, siempre se necesita que esta asamblea sea la que autorice, cosa que nunca ocurrió lamentablemente con Clever Jiménez.